Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Conoces alguno de los siguientes personajes que nombraré a continuación? Vamos con el primero. ¿Conoces al llamado Pistaco? ¿O conoces al llamado Jarjaria? Si no conoces a ninguno de estos, o tan solamente a uno, te falta conocer algo sobre nuestra literatura peruana. Pero te voy a nombrar a dos más. Por ejemplo, ¿conoces al llamado El Tunche? ¿Conoces en todo caso al personaje llamado El Chuyachaki? Si no conoces a estos personajes, es necesario que profundices tu conocimiento de nuestro valioso Perú. Te invito a que te quedes con nosotros en este video. Somos Dunamis Educativo, en donde tu aprendizaje es nuestra mejor motivación. Sin duda que cada una de estas historias fantásticas están vestidas de distintos colores y matices artísticos. Pero pensar que estos son los únicos personajes que caracterizan a nuestra literatura peruana sería un grave error. Por eso es que a continuación te mencionamos algunos más. Fíjate cuáles son sus nombres. A aquel que camina por la noche o por la madrugada y se encuentra con una cabeza voladora, debe tratar de esconderse para no ser descubierto. También hay veces en que las cabezas se encuentran enredadas en los árboles o en los arbustos, pues tienen cabello largo, y en estos casos tampoco hay que molestarlas, mirarlas o tirarles piedras, como a veces hacen los niños. Puede enfurecerlas y provocar un ataque. Los aymaras dicen que las cabezas pertenecen a personas que van a morir o a brujos que quieren espantar a la gente. Sus gritos son aterradores y pueden perturbar hasta al viajero más cauto y sereno. En las zonas de la sierra se le conoce como tic-tic o uma-uma. En segundo lugar, según la mitología de los Andes, un duende es conocido como Muki, el cual se caracteriza por ser minero. La palabra Muki resulta de la castellanización del vocablo quechua Murik, que significa el que asfixia, o Murisca, el que es asfixiado. Todo esto por el temor a que el duende se lo lleve. ¿A dónde? Es aquí donde fluctúan muchas hipótesis y afirmaciones de personas que aseguran que esta historia es verídica. Por otro lado, también se dice que las personas que son arrastradas por los mukis vienen a ser aquellos niños que no han sido bautizados. Y dime tú, ¿ya te bautizaste? En Perú existen muchas almas que nunca podrán encontrar el descanso eterno. Estamos hablando de los condenados. Esto se debe a que cuando estuvieron en vida nunca pudieron cumplir las normas sociales y las normas morales de donde vivieron. En Puquina, provincia de Moquegua, en Perú, hay una tradición bastante excéntrica. Aquellos condenados que radican en la noche habitando y asustando a la gente son enterrados por segunda vez para asegurarse que no asusten a la gente. ¿Y tú, ya estás condenado? Los relatos sobre los pistacos vienen de la tradición andina. Según los entendidos, nace entre las fronteras de Perú, Bolivia y Puno. Generalmente son conocidas como personas que han sido contratadas por otras para poder asesinar, degollar a sus víctimas y extraerles la grasa, con la finalidad de poder construir grandes puentes y construcciones que sean de aliento y de fortaleza para algún lugar, sacrificando así a sus víctimas. ¿Y tú, conoces algún puente viejo que esté cerca a tu casa? Y así como en estos ejemplos, la literatura peruana tiene muchísimos más personajes que son dignos de admiración, pues su creación literaria e invención de nuestros grandes pobladores andinos de la selva y de la costa nos han dejado perplejos. Para culminar, veamos algunos personajes adicionalmente. Así pues tenemos a Yakumamá, a Yaimama, Runamula,
Curupira y muchos otros seres que han sido parte de la creación de nuestros pobladores peruanos, las cuales proceden de las diferentes regiones de nuestro querido Perú. Por ejemplo, tenemos relatos de la selva, relatos de la costa y también historias de la sierra. Cabe precisar aquí que estos relatos no son propios solamente de nuestro país, sino que también los podemos encontrar en diferentes partes del mundo, ya que son relatos universales. Por ejemplo, tenemos literatura en Chile, en Colombia, en Egipto y también en la antigua Grecia, de donde se han contado maravillosas historias que pueden ser entre cuentos, fábulas, mitos o hasta leyendas. Bien, hasta aquí todo es comprensible, pero ¿cómo me podría dar cuenta de que cada uno de los relatos que hemos visto anteriormente pertenecen a los grupos que se mencionan a continuación? Es decir, ¿cómo me puedo dar cuenta que un relato es una fábula, es un mito, es una leyenda o es un cuento? Antes de resolver esa duda, te invitamos a que puedas compartir este video con tus grandes amigos y compañeros de tu colegio o de tu universidad. Y del mismo modo que le hagas like y que puedas suscribirte si es que no lo has hecho. Y ahora vayamos con la respuesta. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Por su parte, una fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente escrita en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. La leyenda y el mito lo explicaremos a través del siguiente cuadro. Pero primero una pequeña introducción. Los mitos y las leyendas se caracterizan porque los dos coinciden en que explican el origen de algún ser o de algún objeto o de algún fenómeno en particular. A continuación veamos sus diferencias. Para poder establecer las diferencias entre estos dos tipos de relatos, a continuación veamos algunos cuantos criterios de diferenciación. Primero, escojamos el criterio del tiempo. Todo mito presenta sucesos después de la aparición del mundo, mientras que las leyendas presentan todos sus acontecimientos después de la aparición de la Tierra. En segundo lugar, tengamos en cuenta el criterio de qué es lo que aborda un mito y una leyenda. Todo mito aborda asuntos religiosos, por lo tanto, todo su contenido se articula a un conjunto de creencias, mientras que las leyendas abordan asuntos totalmente domésticos o cotidianos. Uno de los criterios más importantes que se usa para poder diferenciar los tipos de relatos, es decir, los mitos y las leyendas, es los personajes. Un mito siempre presenta como personajes a seres grandiosos, es decir, a dioses, semidioses. Aquí ingresan a tallar, por ejemplo, los titanes, y seres maravillosos de orden universal. Mientras que en las leyendas se presentan personajes menores como héroes y quizás también como brujas o brujos que interactúan con otros similares. Finalmente, para diferenciar un mito de una leyenda, es importante observar qué temas aborda cada uno de ellos. Por ejemplo, los mitos abordan temas sobre preguntas existenciales, sobre preguntas que siempre han sido objeto de dilema en el ser humano. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿De dónde apareció el planeta Tierra? ¿De dónde apareció la vida? Y temas similares. Mientras que las leyendas básicamente contestan preguntas sobre el origen de un cerro, el origen de un río, el origen de alguna ave en particular, es decir, algo que sea menor a lo explicado en un mito. Ahora que ya sabemos las diferencias entre los diferentes textos narrativos o relatos que encontramos en nuestra literatura peruana y también en la literatura universal,
quisiéramos desafiarte a poder inferir cuál es el tipo de texto que vas a leer o que vas a poder escuchar en nuestro siguiente video de Dunamis Educativo. Y si este video te ha gustado, hazle like y suscríbete, porque en Dunamis tu aprendizaje es nuestra mejor motivación.